Bienvenidos, hoy quiero que nos adentremos en un tema que toca profundamente la vida diaria de cada uno de nosotros: el enojo. Es una emoción tan poderosa como destructiva, que a menudo nos sorprende y nos lleva a comportamientos que más tarde lamentamos. ¿Qué dice la Biblia acerca del enojo? ¿Cómo podemos manejarnos en nuestras vidas diarias cuando enfrentamos esta poderosa emoción? El enojo no es en sí mismo un pecado. De hecho, las Escrituras nos muestran a Dios experimentando enojo en varias ocasiones. En Éxodo 32, 10 al 11, por ejemplo, vemos a Dios airado por la adoración del becerro de oro y la infidelidad de su pueblo. El enojo de Dios, sin embargo, es diferente al enojo humano, está fundamentado en la justicia y la rectitud, y nunca se desvía hacia el pecado. El enojo humano, por otro lado, es una emoción que a menudo se desencadena por nuestras propias heridas, frustraciones o injusticias percibidas. En Efesios 4, 26 al 27, Pablo nos instruye: enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí se nos da una directriz crucial: sentir enojo no es pecado. Pero lo que hacemos con ese enojo puede convertirse en pecado si no manejamos nuestra ira con sabiduría. El enojo, cuando no es manejado adecuadamente, tiene el potencial de destruir relaciones, sembrar discordia y llevarnos a actuar de maneras que más tarde lamentamos. Proverbios 29:11 nos recuerda: el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al final la apacigua. Esta diferencia entre el necio y el sabio está en cómo responden al enojo. El necio deja que su ira gobierne sus acciones, mientras que el sabio busca la paz y la reconciliación. Consideremos el ejemplo de Moisés. En Números 20, vemos cómo Moisés, frustrado por la falta de fe y la murmuración del pueblo de Israel, pierde la paciencia y golpea la roca para obtener agua, en lugar de hablarle como Dios había instruido. Aunque Dios proveyó agua, la ira de Moisés le costó la entrada a la tierra prometida. Este episodio nos muestra cómo incluso los líderes más devotos pueden fallar cuando permiten que el enojo dicte sus acciones. El perdón es una clave esencial para manejar el enojo. Jesús, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 21 al 22, enseña sobre la gravedad del enojo al compararlo con el asesinato: oísteis que fue dicho: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Este pasaje nos desafía a considerar que el enojo no controlado puede ser tan destructivo como la violencia física. La solución a este tipo de enojo es el perdón, el cual Jesús nos enseñó a practicar en la oración del Padre Nuestro, Mateo 6:12, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón no significa olvidar o minimizar la injusticia, sino liberar el poder que la ofensa tiene sobre nosotros. En Colosenses 3:13, Pablo nos dice: soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón rompe el ciclo del enojo y nos libera para vivir en paz. La paciencia es otra virtud que ayuda a manejar el enojo. En Santiago 1:19, se nos instruye: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. La paciencia es la capacidad de esperar sin perder la calma. Y es una respuesta sabia al enojo. En lugar de reaccionar de inmediato con ira, el consejo bíblico es escuchar y reflexionar antes de actuar. La paciencia también se relaciona con la idea de la madurez espiritual. En Gálatas 5, 22 al 23, Pablo nos recuerda que el fruto del Espíritu incluye la paciencia. La paciencia no es una característica natural, es una manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando cultivamos esta virtud, podemos enfrentar el enojo con una perspectiva más tranquila y equilibrada. La sabiduría es crucial para manejar el enojo de manera efectiva. Proverbios 14:29 nos dice: el que tarda en airarse tiene gran prudencia, mas el que es de espíritu presuroso enaltece la necedad. La sabiduría implica evaluar la situación con calma y considerar las consecuencias de nuestras acciones antes de responder con ira. Un corazón sabio busca la paz y la reconciliación, en lugar de alimentar el conflicto. La sabiduría también nos ayuda a entender que, a veces, el enojo puede ser una señal de que algo más profundo necesita atención, en lugar de reprimir o ignorar el enojo. La sabiduría nos invita a examinar nuestras emociones y considerar qué nos está diciendo. Esto puede llevar a un crecimiento personal y a una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestras relaciones con los demás. El enojo es una emoción poderosa que
Cuando no es manejada con cuidado, puede llevarnos a la destrucción. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una guía clara sobre cómo enfrentarlo de manera constructiva. Nos enseña a no dejar que el enojo controle nuestras acciones, sino a responder con paciencia. Perdón y sabiduría. Los animo a reflexionar sobre sus propias vidas y considerar cómo manejan el enojo. ¿Permiten que su ira gobierne sus corazones o buscan la paz y la reconciliación? ¿Son pacientes y sabios en sus respuestas o actúan impulsivamente? Que podamos todos aprender a manejar el enojo de una manera que honre a Dios y construya relaciones saludables. Recordemos siempre las palabras de Santiago: el enojo del hombre no obra la justicia de Dios, Santiago 1:20. Al enfrentar el enojo, busquemos siempre la justicia, la paz y la sabiduría que provienen de Dios. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Hasta la próxima y bendiciones infinitas.